Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos 19 al 28. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él contestó y no negó. Confesó: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde hoy hasta las vísperas de la solemnidad de la Epifanía del Señor, leemos una serie de pasajes tomados del primer capítulo del Evangelio según San Juan. Todos ellos narran el testimonio que fue dado por Juan Bautista acerca de la persona y de la misión de Jesús. Se trata de una gran iniciación al misterio de Jesús. Este inicio del Evangelio es coherente con lo previsto por el prólogo del libro. Primero, se ha presentado al testigo en el capítulo 1, versículo 7. Juan vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Y luego en el versículo 15 se ha hecho un resumen del contenido del testimonio. Juan daba testimonio de él proclamando: Este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. La misión de Juan es dar un testimonio. En griego se dice martiría. Un testimonio. Y él mismo es un mártir, o sea, un modelo de testigo de Jesucristo. Ahora bien, apenas termina el prólogo, este hermosísimo prólogo del Evangelio de Juan, que hace de puerta de entrada en todo el cuarto Evangelio, el narrador enuncia una frase que resume todo. Dice así: Este fue el testimonio de Juan. Juan, el testigo de la luz. Este fue el testimonio de Juan. Y a ello le dedica los episodios siguientes. Veamos ahora cómo tiene lugar el primer testimonio de Juan. Juan Bautista aparece ya llevando a cabo su misión de predicar y de sumergir en las aguas del Jordán a todos los que respondían al llamado de volver a los caminos del Señor. De repente se hace presente un grupo de autoridades religiosas venidas desde Jerusalén para interrogarle acerca de su identidad y por lo tanto sobre la autoridad para llevar a cabo eso que está haciendo. Este grupo está compuesto por sacerdotes y levitas. Más adelante se mencionarán también los fariseos. Y quienes los envían donde Juan son denominados los judíos. Y esto requiere una pequeñísima aclaración. ¿Es que Juan Bautista y el mismo Jesús no eran judíos? Y lo mismo valdría para sus respectivos discípulos. Pues bien, este Evangelio de Juan es redactado a finales del siglo I después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén, cuando los cristianos habían sido excomulgados de las sinagogas hebreas por su fe en el Mesías, quedando prohibidos de participar en la asamblea de Israel. En consecuencia, este Evangelio refleja esa contraposición generada entre judíos y cristianos a partir de esa decisión tomada por las autoridades religiosas del Templo de Jerusalén en aquel tiempo.
Por lo tanto, cuando el cuarto evangelio menciona la palabra judíos, generalmente no se está refiriendo a todo el pueblo judío, a toda la nación hebrea, no, sino a un grupo en particular, las autoridades del templo de ese momento, quienes tenían la tarea oficial de velar por la ortodoxia de la religión. Y son estas autoridades las que mandan a los sacerdotes y levitas y luego a los fariseos donde Juan Bautista para pedirle cuenta de su identidad. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Juan aparecía ante ellos como una novedad por sus rasgos proféticos. Su predicación y su bautismo no provenían de una orientación institucional. Lo suyo era de tipo carismático, en el sentido de que había sido enviado por el mismo Dios. Dios había suscitado su misión y su profecía. Por lo tanto, visto desde fuera, por la institución, era como una pretensión que desconcertaba la creencia tradicional de los responsables del templo. Otro aspecto que entra en juego en este momento es que las expectativas con respecto al Mesías, el ungido del Señor, eran diversas, eran plurales. Veamos entonces ahora las preguntas que le hacen a Juan. ¿Quién eres tú? Por lo dicho hasta aquí, entendemos por qué Juan inmediatamente interpreta la pregunta sobre si él es el Mesías esperado. Y su respuesta es negativa, como lo narra el evangelista. Él confesó y no negó, yo no soy el Mesías. Pero la cuestión va más a fondo. Parte de estas expectativas incluyen la del retorno del profeta Elías, quien 8 siglos antes había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego. Él vendría al final del tiempo según la promesa de Malaquías. Por eso la siguiente pregunta es, ¿y quién eres entonces? ¿Eres tú Elías? A lo cual vuelve a responder con otro tajante, no lo soy. Ellos esperaban al gran profeta escatológico, al nuevo Moisés predicho en Deuteronomio 18:18. De ahí que le pregunten, ¿eres tú el profeta definitivo, el profeta escatológico? Y él una vez más lo descarta, no. Las tres primeras respuestas de Juan dejan claro quién no es él. De esta manera se delinea una identidad. La identidad siempre tiene como dos caras de la moneda. El quién soy implica también definir quién no soy. Pero avancemos. El relato continúa con la insistencia que pone presión sobre Juan. Dinos, ¿quién eres entonces? Porque tenemos que darle una respuesta a los que nos han enviado, los que están en el templo de Jerusalén. Y Juan ahora muestra esta otra cara de la moneda, el lado luminoso de su identidad, lo que él sí es. Y con gran sencillez él dice, solo soy una voz. En griego, foné. Yo soy la foné de Dios, la voz de uno que grita en el desierto para llamar a la conversión. Su identidad está definida en la misma palabra de la Escritura según la predicción de Isaías 43. Yo soy la voz, la foné, del que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor. Soy eso, ni más ni menos. Juan no pone su figura por delante, no habla de sí mismo, no se predica a sí mismo, ni siquiera quiere que la gente corra donde él como los líderes de masas. No, y a todo el que viene donde él enseguida lo redirecciona hacia Jesús, el viniente, el verdadero Mesías. Y hasta aquí las inquietudes de los examinadores deberían estar satisfechas, pero no, ellos lanzan una última pregunta, y esta vez en boca de los fariseos. ¿Por qué bautizas si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta escatológico? En otras palabras, esa inmersión que llevas a cabo para lavar pecados, ¿con qué autoridad la haces? ¿En qué autoridad se apoya? Y Juan admite que efectivamente lleva a cabo un bautismo, pero que en medio de ellos ya está desde ahora presente el Mesías y que tienen que descubrirlo. Y es precisamente lo que siempre ocurre con Jesús. Se le puede tener al frente y no
reconocerlo y no conocerlo. ¿Habrá alguien más referenciado en la historia de la humanidad que Jesucristo? Es raro el rincón del planeta donde no se pronuncia el nombre de Jesús por alguna razón, pero al mismo tiempo Jesús sigue siendo el gran desconocido. Sí, dice Juan, en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el Mesías que viene y les da una pista para descubrirlo. Viene detrás de mí y no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Viene detrás de mí, por lo tanto yo podría parecer como superior a él, pero no. Su dignidad es superior a la mía. Por eso ni siquiera un trabajo de esclavo como el desatar las sandalias soy digno frente a él. Él me supera completamente. Bueno, este es el Evangelio de hoy. Este es el testimonio humilde y radical de Juan el Bautista. Vino Juan, enviado por Dios como testigo para dar testimonio de la luz, había dicho el prólogo. El profeta da testimonio de una sola cosa, no de la grandeza, de la majestad, del poder de Dios, sino de la luz. Y es inmediatamente la positividad del Evangelio lo que aquí florece, el anuncio del sol, la certeza de que la relación con Dios crea en el hombre y en la historia un movimiento ascendente hacia una vida más luminosa. Juan afirma que el mundo se basa en un principio de luz, que vale mucho más encender una lámpara que maldecir 1000 veces la noche. Esa historia es un vía crucis, pero también un vía lucis, un camino de luz que comienza cuando en los momentos oscuros que me rodean tengo el coraje de fijar la mirada en el horizonte matinal de la luz que va ascendiendo, que parece minoritaria, pero que es vencedora. Son los primeros pasos del bien y de la justicia. A todo discípulo del Señor se nos confía el ministerio profético del Bautista, el de ser heraldos, no de la degradación, del derrumbe, del pecado, que también asedia al mundo, digamos la verdad, pero ser ante todo testigos de la esperanza y del futuro, del sol posible, de un mundo desconocido y amado por Dios, este Dios que está entre nosotros y que es sanador de vidas. Un Dios que con su manto me cubre, como dice el profeta Isaías, y que hará brotar primavera de justicia, primavera que creíamos imposible. Pero nos fijamos en el texto de hoy como 3 veces le han preguntado a Juan, ¿tú quién eres? Y el profeta respondió a la cuestión de la identidad con 3 veces no, que introducen el sí final, el yo soy vos. Juan encuentra su identidad en relación con Dios. Yo soy una voz, la palabra es otro. Soy voz, soy transparencia de algo que viene del más allá, eco de palabras que vienen de antes, que están y que estarán después de mí. Soy testigo de otro sol. Y todo predicador debería tenerlo siempre presente. No predicarse a sí mismo. Nunca anunciarse a sí mismo promoviendo la propia imagen. No volverse autorreferencial ni intentar volverse objeto de admiración. El predicador, si quiere ser auténtico, tiene que evitar el narcisismo. Juan no se toma a sí mismo por Dios, ni le sustituye, ni juega a ser de Mesías. Hasta podría haberlo hecho y le habrían creído. Él no quiere aparecer ni ser reconocido. Solo quiere ser aquello que ha descubierto de sí. Es una voz prestada a la palabra. Y lo más importante, nunca decir la propia palabra. No se trata de dar puntos de vista personales, opiniones. El predicador es apenas la voz, la mediación. El contenido es Jesús. La palabra que revela todo es Jesús. El verbo de Dios hecho carne. Como bien parafrasea San Agustín, yo soy la voz, Él es la palabra. ¿Quién eres tú? Es la pregunta del Evangelio de hoy. Una pregunta decisiva que se dirige también a nosotros. La pregunta no es tú qué haces, ni qué sueñas, ni qué dicen de ti, sino tú quién eres. Y la respuesta solo se puede dar como en Juan, podando nuestra vida de apariencias e ilusiones.
No soy el hombre prestigioso que me gustaría ser, ni el fracasado que me temo que soy. No soy lo que los demás creen de mí, ni un santo ni un simple pecador. No soy mi papel ni mi imagen. Mi identidad última es Dios. Mi secreto está en los manantiales de agua viva que están delante de mí. La vida fluye en el hombre como el agua en el lecho de un arroyo. El hombre no es esa agua, pero sin ella no es. Lo mismo nosotros no somos sin Dios. Solo a la luz de Dios y del camino de fe es que se puede descubrir en profundidad quiénes somos en el mundo. Somos personas amadas por Dios que eligen amar a cada uno en su extraordinaria originalidad. Y es desde ahí que cada uno descubre su misión. En fin, Juan hoy es nuestro espejo. La tarea de Juan y la de todo anunciador del Evangelio es darle voz a una palabra que proviene de Dios y remitir siempre a Jesucristo, llevar a la amistad con Dios en Jesucristo. Es a Él a quien nosotros escuchamos, es a Él a quien nosotros predicamos, es a Él a quien al final habrá que escuchar, no a los que lo anunciamos y predicamos. Cada uno es un testigo de la luz y cada uno también es un profeta donde se condensa una sílaba de la palabra.